están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Aquí se debate, como cada jueves en CNN Chile. Obviamente que está en el centro de la discusión este proyecto, esta ley miscelánea, dicen unos, tutti frutti desde la oposición, bautizado oficialmente como una ley de reconstrucción y de reactivación también económica y social por parte del gobierno, ¿no? Bueno, para discutir de esto y más de toda la contingencia, miren el panel que tenemos. Ahí están, saluden nomás los muchachos. Eso, ahí está, diputada, también todos invitados a debatir, a conversar. Y aquí está comenzando, aquí se debate. Vamos de inmediato a presentar, por supuesto que están sentados, porque si no parecería la sala al lado del diputado. Aquí presente. Sí, mejor todos sentados, porque si no todos quedamos como los enanitos, así como... Ya, vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Comenzamos con Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, reelecto en el Distrito 6 de la región de Valparaíso, integra las comisiones de Trabajo y Seguridad, de Relaciones Exteriores y Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Bienvenido, primera vez en Aquí se debate. Es la primera vez. Primera vez, bienvenido debutando. También la diputada del Partido Comunista electa en el Distrito 10 de la región metropolitana, Iracy Hasler, ex alcaldesa de Santiago, entre otros integra la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, y también la Comisión de Economía, clave para lo que viene. Dije, entre otras. Ya. Y Eduardo Cretón, diputado de la UDI, electo en el Distrito 22 de la región de la Araucanía, integrante de las comisiones de Constitución, Legislación de Justicia y Reglamento, también Seguridad Ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación. Patricio Briones, diputado del Partido La Gente, electo en el Distrito 20 de la región del Biobío, gana puntos por ser todos los que son de la región del Biobío. ¿Por qué ese favoritismo? Porque soy de la región del Biobío, pues, así que viene de la conducción, es la única favoritismo, está bien. Sí, no, por eso. Integrante de Futuro, Ciencia y Tecnología, Deporte y Recreación, era que no, Economía, Fomento, Micro y Pequeña Mediana Empresa. Ya, lo siento, diputado, tengo que preguntarle porque toda la gente se lo pregunta. ¿Cuánto es su altura oficial? Muchas gracias por la invitación, Mónica. Es un tremendo gusto, es mi primera vez en este programa, así también en mi primer periodo parlamentario, y exactamente mido 2,12 metros. Con altura de miras ahí, literalmente el debate. Ya, les cuento que tienen primero 60 segundos en que deben responder en una primera pasada esta pregunta. Después pueden hacer los matices y todo lo que sea correspondiente, porque vamos a comenzar a debatir este tema a partir de esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Votarán a favor? Imagínense que esto es con lo que conocen hasta ahora. Si fuera en 5 minutos más la votación, ¿cómo votarían la idea de legislar? No cada una de las cosas específicas. La idea de legislar de este proyecto de reconstrucción y reactivación, ¿cómo lo votarían? ¿A favor o en contra? Cada uno tiene 60 segundos para justificar su respuesta. Diputado Cretón, parte usted a esa Cámara desde ahora, ya. A favor porque creo que en nuestro país en los últimos años hemos vivido una emergencia que tiene que ver con un crecimiento que se ha estancado, con una emergencia laboral. Llevamos más de 36 meses sobre el 8% de cesantía, lo cual es a todas luces un dato que no nos puede enorgullecer y que es necesario volver a levantar Chile. Yo creo que las reformas que hemos vivido, particularmente en las últimas décadas, no han contribuido. Estoy hablando de la reforma del ministro Arena y de la reforma de Michelle Bachelet, y algunas de las reformas del mundo socialista en realidad han generado estancamiento en nuestra economía. Chile ha dejado de crecer, llevamos creciendo más de 12 años al promedio del 2%, y por lo tanto creemos que es necesario volver a poner el país en marcha. No para hacer una reforma para los más ricos como algunos han tratado de plantear. Esta es una reforma para la clase media, para los que quieren salir adelante. La clase media necesita tener trabajo, necesita que sus hijos puedan trabajar en aquello que estudiaron, y para eso es necesario un shock de inversión en nuestro país. Ahí está, entonces, justo en el tiempo, diputada Hasler, primero los que ya han venido antes al programa, que tienen más experiencia, 60 segundos para contestar la misma pregunta desde ahora, ya. Votaremos en contra a propósito de que es una propuesta que en realidad es una reforma tributaria y que va directamente a favorecer a los más ricos de nuestro país. Quita más de 4.000 millones de dólares de recaudación para el Estado, que es el financiamiento que se usa justamente para los derechos sociales, la educación, la salud pública en nuestro país. Y por tanto lamento que esta sea la propuesta, y de hecho son
a las personas más ricas de Chile, de las 1.500 personas más ricas del país, el 0,01% va a recibir 450 millones de pesos directamente por esta reforma. Lamento que no vaya a la clase media, a las personas que más necesitan, y por tanto no vamos a ser parte de favorecer a los más ricos de Chile, sino que aportar al país en su conjunto. Y esta reforma va en la línea contraria. Ya, pues le sobró, pero no se imputa a futuras intervenciones. Momento entonces, ahora del representante del partido La Gente. Diputado Briones tiene también 60 segundos a esa Cámara desde ahora ya. Como representante del PDG, eventualmente aprobaríamos esta reforma o este llamado proyecto de reconstrucción siempre y cuando se incluya justamente al pequeño emprendedor, al microemprendedor, principalmente la clase media emergente. Si también eventualmente el Ejecutivo abre un poco el espectro visual y se da cuenta que el food es lo fundamental para mover una economía que está estancada ya hace varios años. Si llevamos el caso del Perú con propuestas tributarias desde el año 90 y le va espectacular, nosotros nos quedamos justamente estancados en distintas reformas que se vienen repitiendo desde los años 90. En lo personal, creo que este proyecto de reconstrucción requiere una revisión más exhaustiva, y la propuesta del PDG y así también de este diputado es que se segmente para que las distintas comisiones tomen una postura importante, evitar las letras chicas y principalmente no jugar con la esperanza del ciudadano de pie que la está pasando mal y apenas llega a fin de mes. Ok. Diputado Nelson Venegas también, 60 segundos desde ahora ya. Yo voy a votar en contra porque este proyecto de ley, así como está planteado, favorece simplemente a los más ricos, aunque quieran negarlo, aunque quieran decir que esto es una falacia. Porque solo favorece al 2%, al 1,5% de las empresas más grandes. De 1 millón de empresas que existen en Chile, solo va a favorecer a 1.500 empresas. Mientras tanto, la clase media, que tanto se habla, no recibe ningún tipo de ayuda, ningún tipo de política concreta y directa. Por otra parte, se le está recortando en un 3% a todos los ministerios, lo que significa que en salud, en educación, va a haber un recorte bastante grande. Los remedios de su casa, la educación de sus hijos, eso se va a ver recortado. ¿Para qué? Para favorecer a los sectores más acomodados. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por 25 años. Es decir, nos van a dejar económicamente amarrados para todo el futuro, de manera que ni siquiera vamos a poder discutir en 25 años cómo va a plantearse una nueva reforma tributaria, no sabiendo cómo se van a dar las circunstancias. Esta ley favorece a los más ricos. Ahí está. Tiempo exacto, y se portaron súper bien con los tiempos. Yo tengo que de inmediato preguntarle, diputado, porque Franco Parisi y Pamela Giles también llamaron, Franco Parisi no es diputado, pero es uno de los líderes naturales, entiendo, del PDG, aconsejaron rechazar esta propuesta. Los consejos se toman cuando vienen de personas expertas. Franco es un tremendo economista, hay que reconocerlo, pero nosotros tenemos autonomía y libre conciencia para tomar las decisiones en los comités que tenemos a diario. En ese sentido no hay donde perderse. Hemos tenido reuniones constantes, online y presenciales. Pero aquí ni Olivares, ni Olmos, ni Valdés, ni Briones, ni nadie más de los 13 reales del PDG estamos con una banderita distinta, no tenemos proyectos políticos individualistas, estamos pensando en un conglomerado que realmente se pone la camiseta de la persona de pie. ¿O sea, se equivoca Parisi? No, no se equivoca para nada en el sentido de recomendar la mejor vía para tomar las consideraciones respecto a este proyecto y ser lo más ecuánime. Aquí hay un tema delicadísimo, estamos hablando de anuncios que fueron muy lindos, pero carecen un poco de concreción, de estructura. En ese sentido, al diputado Cretón aquí presente lo escuchaba hablar con detención y me llama poderosamente la atención esa convicción, pero en los anuncios tenemos que ver el contenido y en ese sentido falta mucho para tener el papel en la mano y dar una visión macro de toda esta situación. Si no viene con el FUT y no viene con nuevas medidas para la clase media, ¿usted va a estar de acuerdo? Si no viene con el FUT, si no viene con las medidas, tenga la ciudad que vamos a tener una discusión interna importante, pero tenemos que ponernos del lado del ciudadano de pie. ¿Cómo lo ve? Porque usted decía, diputada, que no hay ninguna medida para la clase media, pero ayer el presidente en la primera cadena nacional, además que fue todo durante su mes de mandato, decía, hay un impulso vía la devolución vía crédito de contratación para todas las empresas que tienen trabajadores con los salarios más vulnerables probablemente y que son 1.400 millones de dólares y que eso sí beneficia a las pymes, por ejemplo, y también la rebaja tributaria también las beneficia.
No, de hecho la rebaja tributaria, eso es súper importante señalarlo, es solo para las grandes empresas. Es el impuesto corporativo que bajaría del 27 al 23% y las pymes, es relevante señalarlo, tienen un régimen tributario distinto. Claro, pero que tributan cerca del 12,5% y por tanto no por 25 años. Pero actualmente las pymes no tienen este régimen tributario y por tanto no es un beneficio para las pymes. Esto es solamente para las más grandes empresas, como bien decía mi colega aquí, que son las que tienen, pero las otras medidas tienen ventas por más de 3.000 millones anuales. Entonces la verdad es que va solo a aquello. Mira, la medida respecto del el beneficio tributario para quienes tienen bajos sueldos tiene varias dificultades. Dentro de ellas el incentivo justamente a mantener esos bajos sueldos, que puede ser un incentivo también a la informalidad, es uno de los temas que tenemos que mirar en detalle. Ver, sin embargo, el grueso de esta reforma va directamente a beneficiar a los más ricos de Chile. Y eso se hace, disculpa, reduciendo 4.000 millones de dólares que van justamente a los derechos sociales. Por ejemplo, la atención primaria de salud en Chile cuesta 3.700 millones de dólares. ¿El cálculo de los 4.000 millones? Los 4.000 millones son primero a propósito de la reducción del 27 al 23%, que eso es como 2.500. casi 2.000 millones, sí. Y lo otro son más de 800 millones a propósito de la reintegración tributaria. Que ese es un tema, un tema muy negativo y muy complejo, que a veces como es técnico no entramos tanto, así que ahí lo podemos abordar. Diputado, lo que dice Más los 1.400 que señalaba usted, por eso son 4.000. Claro, decía la exalcaldesa, actualmente colega suya, diputada, que ya hay este beneficio de un estatuto especial de impuestos para las pymes. Pero el estatuto especial para las pymes era producto de la pandemia, que se bajó ese impuesto al 12,8%, si no me equivoco, 0,5%. Y de hecho, una de las cosas que hace este proyecto es que va a mantener ese régimen por todo el 2026, 2027 y 2028. O sea, no hay reforma. No es lo que ha señalado. Eso no es una reforma. No, sí, eso ya existe. Si es que no hay reforma, eso es mantener la situación tal como está. No, si es que no hay reforma, esto se termina, porque de hecho este es un régimen especial. Pero aclaro una cosa, diputado, pero súper simple. Porque aquí todos tienen una parte de la verdad, pero a ver, hoy día, en lo concreto, hoy día están pagando 12% las pymes. Pero también es verdad, por otro lado, que si no se extiende ese beneficio, volverían a su régimen anterior. Pero la pregunta es la siguiente. En este proyecto, que nadie ha visto, por eso que tengo que preguntar en teoría, estoy preguntando en teoría, ¿quedaría garantizado que toda pyme, por 25 años quedaría en 12%? Eso no, es un detalle que yo desconozco. Yo tengo entendido que por lo menos 2026, 2027, 2028 y después tendríamos que tener algún tipo de discusión si es que la invariabilidad tributaria aplicará o no a las pymes. Yo soy partidario que sí, pero no quiero dejar pasar algo porque acá se instala de que esta es una reforma para los ricos. Dígaselo. Y efectivamente la rebaja del impuesto corporativo es algo que viene a hacer que Chile tenga mayor competitividad tributaria. Si hoy día los puertos se hacen en Perú, el litio está llegando a Argentina, las forestales están invirtiendo en Brasil, entonces nosotros necesitamos volver a hacer de Chile un país competitivo desde el punto de vista tributario. Todos los países de la OCDE han ido bajando impuestos y en Chile hicimos lo contrario, subimos bruscamente los impuestos y lo que hemos tenido es una década donde no hay crecimiento y esto no son simplemente cifras, son personas de carne y hueso, por ejemplo, que hoy día están sin trabajo, 860.000 personas sin trabajo. Entonces, ahora, también hubo incrementos tributarios en el gobierno que usted sustentó del expresidente Sebastián Piñera. Veamos qué responde también el diputado Venegas. Mire, para hacerlo súper simple, lo que señala el colega Cretón es lo que en la década de los 80 nosotros le denominamos el chorreo. No es otra cosa, es un chorreo 2.0. Pero perdón, ustedes también estaban de acuerdo en la reforma tributaria, ustedes también se les rebajaba, incluso Janet Jara planteaba rebajar los impuestos corporativos, solo que con compensación, ya lo sé, pero también planteaban rebajar impuestos. Lo que pasa, Mónica, que efectivamente esta es una medida, mira, si nos vamos a las trincheras, efectivamente están los que están a favor, los que están en contra, pero en términos concretos se pueden remediar muchas cosas, pero lo que está ocurriendo hoy día, y ellos muy bien lo saben, es una reforma tramposa, una ley miscelánea, donde van a ir un montón de cosas que eventualmente incluso podríamos aprobar, pero la idea matriz del proyecto es precisamente esta. Ya, pero ustedes estarían de acuerdo si es que se establecen compensaciones con una rebaja, tal como planteaban antes. Quiero señalar algo porque hay una trampa en la comparación con la OCDE. Disculpe, colega. No, es que para mí es muy importante señalar porque efectivamente sin compensación no hay ninguna posibilidad. Ya, pero con ¿sabe por qué? Porque compensación... no hay plata, no hay dinero
para satisfacer el gasto público. Yo sé que hay mucho dinero del Estado que se malgasta, no nos vamos a engañar entre nosotros, pero el grueso del gasto público está orientado a la salud, a la educación, a las necesidades más básicas de la gente. Entonces le están diciendo a la gente que le van a recortar ese dinero para favorecer. No nos engañemos al 2. Diputada, le doy de inmediato la palabra, pero antes para que también del otro lado pueda hablar. Diputado Briones, es una... ¿Usted me preocupa. ¿Le parece que se rebaje? Me preocupa que la carga impositiva corporativa ¿Ya? se presente como la gran solución instantánea cuando no va a ser. Es una carrera de largo aliento y eso la gente lo tiene que entender. Por eso creo que el PDG, y en eso todos como diputados estamos de acuerdo que un FUT sería lo ideal. Eso genera... Cuando no se tributa la utilidad, se genera mucho movimiento y movilidad social. Lo que buscamos es empleabilidad, lo que buscamos es mover Chile. La región del Biobío que yo represento tiene doble dígito, no desde este año, viene con un periodo de desindustrialización salvaje, tenemos problemas en lo forestal, tenemos problemas en lo pesquero, tenemos problemas... ¿Y qué hacemos con el gasto social? Del frente le dicen que se va a disminuir el gasto social. Lo importante es tratar de buscar la herramienta más inmediata. Yo creo que, insisto, el impuesto corporativo suena lindo desde cierto punto de vista, pero es una carrera a largo aliento. Tenemos que esperar 4 años para tener un verdadero resultado en ese aspecto. Y que llegue más plata por ahí de hoy, y yo creo que le hago el llamado al ¿Ya? Ejecutivo que abra el campo visual e integre algunas ideas que son de practicidad instantánea. Necesitamos mover la economía, no tenemos microempresarios pero yo le pregunto, moviendo su gente. ¿Qué se hace si se recauda menos? Porque la compensación vía crecimiento se demora, según la Comisión Marfan, como 10 años en que se produzca un 0.5% del PIB en 10 años, mientras que se van a dejar de percibir 2.400 millones de dólares para el Estado al tiro, inmediatamente y permanentemente. Que efectivamente la reforma considera algunas medidas recaudatorias precisamente para paliar lo que uno deja recibir. Pero como decía el diputado Briones... son por una vez, no son permanentes. Sí, pero como decía el diputado Briones, la mejor política recaudatoria es crecer más. Cuando el país vuelva a crecer sobre el 4%, vamos a recaudar más también. Ahora... ¿Y qué hacemos mientras? Mientras, esta es una discusión que le hemos dado y que algunos le hacen el quite. Hay que contener el gasto público. Si eso es una realidad. Hoy día tenemos un déficit estructural en nuestro país que se acarrea por 16 años. Pero en su Chile candidata estamos dice que era gastando... imposible ahorrar 6.000 millones en 18 meses. Pero vamos, o sea, y este gobierno tampoco ha propuesto una contención del gasto público de esa magnitud. ¿Cómo que no? Se está en el programa. Lo que está haciendo hoy día el gobierno es una reducción del 3%, del evitando lo de seguridad, porque esto obviamente la contención del gasto público es una necesidad, pero también tiene que ver cierto grado de gradualidad. Y eso es lo que decía precisamente... Yo entrevisté al ministro de Hacienda y me dijo que se mantenía la meta de 6.000 millones en 18 meses. Sí, pues en 18 meses. 4 años. Yo creo que se ha ajustado Mónica, también la expectativa. Ya, hay que ajustarlo. Es importante poder rebatir. A ver, dígale a... Pero que es necesario. Porque a veces se hacen comparaciones que son engañosas. Porque cuando hablamos de la comparación con los países de la OCDE, aquellos países que tienen regímenes tributarios similares al nuestro, con una alta integración tributaria. ¿Qué significa eso? Que cuando la empresa paga los impuestos que corresponde, después en nuestro país la persona descuenta eso de lo que debe pagar. Si uno compara, hoy día no, pues lo haría con esta Hoy reforma. día lo hacen un 35% y lo haría completamente porque la propuesta es reintegrar el sistema tributario completo. Es decir, que si alguien es dueño de una empresa, no pague impuestos personales si es que los paga la empresa. Es cierto, ustedes están de acuerdo con disminuirle los impuestos a las empresas, con compensación. Es que no es solo con compensación, es también respecto de la integración del sistema tributario. Tampoco están de acuerdo con eso. Ambos elementos son importantes. Tenemos que tener un sistema donde las empresas paguen lo que corresponden y las personas también. Oye, hay otro Pero tema. entiendo entonces que estarían dispuestos, y es lo que planteó la izquierda en algún momento, a bajar el impuesto corporativo. Si es que se generarían esas condiciones. Es que aquí hay un elemento clave, porque ustedes lo porque que en el están fondo, si están planteando, dispuestos o a lo que eso, que plantea el presidente sector, Boric lo dijo en algún minuto, porque el presidente se les Boric, cae el discurso de que esto es para el 1% más rico. No, esto es para el 1% más rico. ¿Por qué? Porque el Pero si es para el 1% más 1% rico más de nuestro rico, país ¿por qué? no Mira, paga impuestos personales a propósito del pago del Dicen que impuesto con corporativo. reintegración Entonces, y sin el presidente compensación Boric, es para el 1%. A ver, eso mira, es súper importante separar las reformas. tenemos que ir porque lo avanzando, decía- tenemos que ir Mónica, avanzando, yo creo que es súper necesario. Disculpa, Nelson, Perdona, pero es que aquí es muy importante señalar que efectivamente cuando dicen no, es que el presidente Boric o el exministro Marcel, etcétera, se abrían a una discusión de este tipo, lo plantaban.
integrando el sistema tributario, o sea, perdón, desintegrando el sistema tributario, es decir, haciendo que las empresas paguen y las personas paguen. Oye, si es que ustedes plantearan efectivamente, no dejen fuera un tema importantísimo. Si es que plantearan la desintegración del sistema tributario y además la compensación, ese es otro debate. Ya, ese es otro debate, perdón, hay otro debate también. Disculpe, diputado. Solo para terminar una idea. Lo que pasa es que yo creo que aquí cada uno tiene su versión y va sacando su punto de vista, pero aquí hay un tema de fondo. Hay aquellos que creen en el Estado mínimo, que quieren reducir prácticamente el Estado al servicio de la seguridad, del Estado policial, y hay otros que creemos en un Estado social y democrático de derecho, donde los derechos básicos sean garantizados por el Estado. Ya, y esa es una contradicción ideológica, y eso es lo que se está discutiendo de fondo. Lo demás son puras coyunturas nomás. El presidente Lagos decía en su minuto que sin crecimiento económico no hay derechos sociales. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Cuando tú tienes un crecimiento económico mediocre como el que hemos vivido los últimos 12 años en el país, evidentemente que entonces se hace mucho más gastos difícil sociales. poder entregar beneficios sociales. Un par de cosas importantes. Finalmente, según lo que dice el ministro de Hacienda, que entiendo que es quien lleva la batuta después del presidente en esto, se restringiría a los 30 años máximo la postulación. No es que si postulas a los 28, no es que a los 30 te quitan la gratuidad, pero se restringiría la postulación a 30 años como se planteó originalmente. Al principio habíamos entendido que no, pero finalmente el ministro Quirós dice que sí. Otros ministros dicen se va a discutir en el Congreso. ¿Están todos de acuerdo con...? Yo sé que acá no están de acuerdo, en la oposición no están de acuerdo. Y que además no se puede ampliar a otras universidades. Diputado Briones, ¿está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, lo que no significa que no lo podemos discutir, justamente no solamente con él, sino que en la comisión que corresponda. Estaba escuchando a los colegas conversar recién. Su voto no va a estar para eso. Estamos en reflexión. Hay que entender que primero tenemos que tener los papeles en la mesa, hay que tener los números en la mesa, el comité de expertos tiene que darnos su apreciación y nosotros tenemos que justamente darle el toque humano. Yo le diría a los colegas aquí presentes que no hay que olvidar que la mejor forma de recaudar también es tratar de quitarle el IVA a la canasta básica, mitigar un poco el IVA a los medicamentos y principalmente promocionar a aquellos que son más desvalidos, tanto nuestros niños como nuestros adultos mayores, un pequeño... quitarle un poco de impuesto también a sus pañales. Son formas que ayudamos a la clase media, son formas que ayudamos a la sociedad. Yo los quiero invitar a todos a tratar de llevar esto a la calle, a la gente que está pasándola mal. Ya con la subida, hoy día ha subido 30 pesos más el petróleo y es duro. Yo lo vivo en el Biobío. Tengan la seguridad que estas conversaciones, que para mí lo voy a hacer con mucho respeto y espero que lo tomen de esa manera, son temas estériles. Tenemos que llegar rápido con una decisión y el ministro tiene que abrir un campo visual. Usted menciona en su intervención, recuerda, el tema de devolver el IVA. ¿Debería cogerlo, diputado Cretón, el gobierno? El IVA a los remedios. Nosotros hemos planteado desde la UDI una preocupación porque efectivamente haya más medidas que precisamente busquen que la clase media también tenga... El diputado Alessandro lo hizo. No me corresponde a mí adelantar ese debate, el proyecto se va a presentar el martes. ¿Pero a usted le gustaría que eso pasara? A mí me gustaría que hubiesen más medidas para la clase media. Pero también hay medidas, porque este paquete no es para el más rico, como se ha dicho, sino que también es un paquete para la clase media. Por ejemplo, en materia de vivienda. Eliminar el IVA a la vivienda lo que va a hacer es que los jóvenes, por ejemplo mi generación, puedan acceder de manera más fácil a una casa. Sentí que me excluyó de eso. No sé por Mónica, qué. tengo un punto, me gustaría Pero efectivamente dejar... es muy difícil hoy día comprar una casa en Chile. Tenemos un stock de 100.000 viviendas. Quitarle el IVA a la vivienda lo que va a hacer es que se vendan esas 100.000 y además que empecemos a construir de nuevo. Y si hay algo que es súper rápido y una forma que es muy rápida de volver a tener empleos es la construcción. Y hoy día la construcción en nuestro país está por el suelo. Y agrego, para que conteste el diputado Briones, pero le agrego un tema más. Eliminar la contribución a la primera vivienda para todos, sin ningún límite de... O sea, pero 65 años para arriba, pero sin ningún límite de ingresos. Yo creo que todo que vaya en beneficio de nuestros adultos mayores, todo que vaya en beneficio de la ciudadanía. O sea, vamos a eliminar todos los impuestos. No es IVA, necesario, no es necesario. El punto que quería dejar claro y con respeto a mis colegas es que nosotros como PDG no nos consideramos oposición. Eso es lo primero. ¿Y qué se consideran? Nos consideramos el partido que representa más los intereses de la persona de pie y somos colaborativos. ¿Por qué? Tampoco porque son gobierno. Perdón. Ni oficialismo, ni No interesa estar siempre del lado del que la está pasando mal. Y en este caso con el diputado Venegas, la diputada Hasler y así también con el diputado Cretón, independiente de que él tenga mucho más experiencia, somos 78, cerca de 80 nuevos diputados. Hay un área distinto en el Congreso. Creo que debería abrirse el debate no solamente por el hecho de que tengamos un oficialismo desde el punto de vista de la idea muy
muy fanático y una oposición tan férrea, ideológicamente No, yo no muy soy tan- sustentada, y nosotros que estamos al medio, lo único que queremos es que la discusión vaya al Congreso de forma detallada. No Es que queremos yo- que yo no esto pase quisiera que quedara como un esa sensación caballito de de que batalla, un nosotros, caballito de si me Troya permite, que nos Patricia, pueda significar sufrir A en ver, el corto 15 plazo diputado problemas Venegas. de Dialoguemos. tipo social. Escuchemos, diputado Para Venegas, que ¿qué dice usted? debatamos, porque si usted- Mire, yo no soy una posición férrea, lo quiero dejar súper claro. Yo no me cierro, Eduardo, a todas las posibilidades que pueda plantear el gobierno en cualquier dimensión, pero hay cosas que de verdad creo que están destinadas a favorecer a cierto sector de la población. Y lamentablemente, y el tema de fondo, es que acá se está generando más de 40 medidas que la van a meter en un solo paquete, que van a ingresar por la Comisión solo de Hacienda, y eso es lo que quieren hacer, restando la posibilidad que la conversemos, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Medio Ambiente, y en un montón de dinámicas para hacerlo rápido, para saltarse el debate legislativo. Entonces, ¿qué somos nosotros los parlamentarios? ¿Somos adornos, somos buzones, donde no nos queda otra posibilidad de aceptar o rechazar? Y entonces, si rechazamos, somos los malos de la película, que no queremos una construcción. Y si aceptamos, si nosotros estamos rechazando, es porque desde nuestras propias convicciones sabemos que no le podemos restar 4.000 millones de dólares al año al Estado, porque como sea, el Estado es el que le da salud y educación Ya. a los sectores más pobres de nuestro Recordar país. que el del otro sector también rechazaron una reforma tributaria. Ahora, este es un proyecto que no tiene solo tributario, tiene otras cosas más, pero ¿van a ir, diputado, usted es partidaria de ir al Tribunal Constitucional? Bueno, hay Expliquémosle que... a la gente, porque va dentro de un mismo paquete distintas medidas. La oposición dice que no se puede y el oficialismo dice que sí se puede porque están integrados en el mensaje de presentación del proyecto. Bueno, ¿Van o no todavía van? no tenemos el mensaje presidencial, no tenemos el proyecto, pero efectivamente si es que persisten elementos de ir más allá de la idea matriz del proyecto y además evitar el debate en el Congreso, como han señalado los diputados Briones y Venegas, que yo comparto, efectivamente es parte de lo que estamos estudiando y trabajando con la oposición. Ahora, es clave justamente que demos el debate en cada una de las comisiones. Yo quiero sumarme a aquello e invitar también al diputado Eduardo y ojalá a su sector a que valoremos todos y todas el rol que tiene el Congreso y por tanto que demos el debate en cada espacio que corresponde. Ya. En la Comisión de Economía, en la Comisión de Hacienda y en otras comisiones también como de Trabajo que aborden directamente Ya. este debate. 10 Eso va a segundos, ser porque tenemos que ir a fundamental una para... sesión muy esperada, muy 10 esperada. segundos sobre el punto. Las ideas matrices del proyecto vienen en el mensaje. Todavía no conocemos el mensaje, lo vamos a ver la próxima semana, pero la idea matriz de este proyecto es básicamente que Chile vuelva a crecer y que tengamos trabajo y por eso es como un paquete. Ahora, si es que esto se llegase a dividir, yo invitaría acá a todos los diputados presentes a que el Congreso también entre en la lógica de la emergencia, porque el chileno a pie no puede seguir esperando, no puede seguir sin trabajo y por lo tanto yo invito Ok. a que el Congreso Que debatan entre en la rápido. lógica de Yo no tengo emergencia ningún y problema- que yo no tengo ningún problema con eso. sesionemos Yo no más tengo días a la semana, Luciano, no de pero lunes a primer miércoles. problema con eso. Sesionemos de lunes a viernes Pero ojo, si es necesario. pero Eduardo, disculpa, Como Mónica, decía es que no un- nos saltemos al Congreso, no sigamos la experiencia de Argentina, no sigamos la experiencia de Estados Unidos, no sea que por esta emergencia supuesta, que todos sabemos que también es de mentira, que es un poco inventada, Pero ¿cómo no vaya a hacer- ser que cómo por hacer eso, mentira no el vaya a ser que por desempleo de eso vamos a abrir un 8%? forado que en el futuro vaya poco a poco eliminando las posibilidades del Congreso porque estamos hablando de la democracia. Mónica, Ya, si es que lo la siento, idea lo siento, matriz... es el momento de una conmigo sección no. que están esperando en sus casas, lo sé, porque la piden semana a semana. Se preguntan directamente los diputados, las diputadas, esto es Preguntas Cruzadas. Esta es la parte que me encanta el suspenso. Ya, comienza. La diputada Iracy Hasler le pregunta al diputado Eduardo Cretón en Preguntas Cruzadas. Diputado, colega, quisiera preguntarle, usted señalaba recién que los impuestos corporativos serían compensados, esa reducción, a propósito del crecimiento económico, particularmente en la recaudación, que es la preocupación que hemos planteado varios aquí, que se disminuiría en 4.000 millones de dólares. ¿Usted conoce alguna experiencia en el mundo y tendría la fuente donde eso haya ocurrido? Sí, Irlanda. Creo que el modelo irlandés es un muy buen modelo donde precisamente se bajaron todos los impuestos corporativos y lo que hoy día tiene Irlanda es un gap de crecimiento. Cuando uno paga alguna cuenta de Apple, la está pagando en Irlanda, han llegado empresas extranjeras y creo que ese es un muy buen modelo. La Esto pregunta, lo hemos disculpa visto- Mónica, no es que haya crecimiento, eso efectivamente está pero se discutido en la bajaron los economía, impuestos sino que compense la recaudación fiscal. Es que la compensación viene cuando tú generas mayor crecimiento ¿En económico. cuántos años se compensó en Irlanda? Que yo no sé. No, ahí yo tendría que ver la experiencia, pero efectivamente lo que Sería se hizo bueno en conocer Irlanda... la fuente porque hay un, Yo creo un que debate es económico parte, bien claro y lo- en y que lo en ningún lugar del lo mundo invitaría existe también esa a que veamos compensación. experiencias como la irlandesa.
En todas partes del mundo, hay dos cosas que yo creo que están claras, diputada. Primero, que si uno reduce los impuestos se genera mayor crecimiento económico. De eso no cabe ninguna duda, ni en la izquierda ni en la derecha. Perdón? Si uno reduce impuestos, se genera mayor crecimiento económico. Eso es discutible económicamente. Lo segundo, que efectivamente también es cierto, es que cuando uno reduce Mario Marcel impuestos, decía que sí. se reduce también la recaudación. Y por lo tanto yo creo que hay que ver medidas compensatorias, pero la mejor medida compensatoria es precisamente el crecimiento económico a largo plazo. Ahí está la pregunta. esa fue el Necesitamos primer medidas día. compensatorias, Eso entonces. dijo. escuchemos. Pero vienen medidas Es compensatorias muy bueno dentro del ese título. proyecto. Se habla Claro, del contrabando, porque- se habla del contrabando de los cigarrillos en el proyecto que está ingresando el ministro Marcel. Oye, es interesante. La contención del gasto Yo público creo que también nunca es una vamos a medida para Nunca vamos a haber mirado tanto un informe financiero como vamos a mirar este proyecto, sí, pero con profesor de matemática mirando. Queda claro Diputado, entonces que no compensa por sí mismo el crecimiento justamente la falta de recaudación. Usted señala Diputado que hay que Eduardo buscar Cretón otras compensaciones. le pregunta a su colega Nelson Venegas, esto es preguntas cruzadas. Diputado, hemos tenido dos emergencias y de las cuales que estamos conversando. Una tiene que ver con, por supuesto, la emergencia económica y la otra tiene que ver con la emergencia que estamos viendo de la violencia que existe al interior de la sala de clases. Nosotros desde la UDI planteamos una propuesta que es quitar todos los beneficios sociales a aquellos alumnos que sean condenados por hechos de violencia dentro de establecimientos educacionales. Lo queremos ampliar también a las universidades. En la comisión hay diputados de su partido, del Partido Socialista, que votaron en contra de esto. ¿Usted estaría de acuerdo con quitarle la gratuidad universitaria a aquellos que van a delinquir y no a estudiar al colegio? Yo no estoy de acuerdo con quitarle la gratuidad en la educación a nadie y la gratuidad en la salud a nadie, porque creo que son derechos fundamentales, por más que hayan sido intentados de menoscabar como si fueran de segunda o tercera categoría. Estoy totalmente abierto a abrir y potenciar y refortalecer las medidas de penalización contra los que cometen delitos. No tengo ninguna complicación respecto de la persecución punitiva respecto de aquello. No tengo ninguna complicación que se les sancione, que se sancione como corresponde. Pero los derechos sociales son derechos humanos y yo no estoy de acuerdo a limitar, a restringir o a relativizar los derechos ¿Qué pasa sociales. con los derechos humanos de todos aquellos alumnos que y de sean todas aquellas personas que están financiando sancionados. precisamente Yo no a estoy estudiantes diciendo que no sean lanzan molotov y sancionados. que agregan profesores? Estoy señalando que estoy dispuesto a que se sancione y que se aumente las sanciones y que sean más punitivas. Pero los derechos sociales, ¿sabes por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Usted encuentra que es justo pero que si tú todos me aquellos preguntas- que van a estudiar y que todos los chilenos de a pie terminen pagando la educación universitaria de un delincuente? Yo estoy de acuerdo con que los delincuentes sean condenados por los delitos que cometen. Y si son estudiantes que cometen delitos, tienen que ser debidamente sancionados. Pero eso no significa relativizar el concepto de gratuidad. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con una mujer delincuente que tiene un homicidio a cuesta y va a tener un bebé al hospital? ¿Se le tendrá que dejar de atender? Porque resulta de que ella cometió un delito y una... No, porque es un derecho social. Los derechos sociales también son derechos fundamentales. Yo creo en la gratuidad y creo que en el caso de que cometieran delitos los delincuentes, que sean sancionados como hecho el corresponde. punto. Pero la gratuidad en la salud, en la educación y los derechos sociales deben ser garantizados. Para los delincuentes. Ahora, Gracias, pregunta diputado. el diputado Nelson Venegas al diputado Patricio Briones. Esto es preguntas cruzadas. No, a mí me dejó sin... Yo creo profundamente en el desarrollo de las municipalidades. Patricio sabe que las municipalidades son fundamentales y fueron un puntapié también para que contribuyeran en su propio desarrollo, como a miles de niños, como a miles de familias. ¿Tú estás dispuesto de verdad a que se exima totalmente las contribuciones, incluso a aquellos sectores que son ricos, a los que son de verdad totalmente adinerados? ¿Estás dispuesto a que no existan esas contribuciones con tal de que exista dinero en las municipalidades para que las municipalidades puedan seguir otorgando beneficios sociales? Nosotros estamos dispuestos a llevar una especie de filosofía de equidad en la recaudación. No podemos mentirnos a nosotros mismos de que justamente hay municipios que viven los placeres, ¿cierto?, del capitalismo, por decirlo de alguna forma, pero sí también conocemos municipios. Yo pertenezco a un municipio, Chihuayante, un saludo tremendo a mi gente allá en la octava región, que justamente el 85% y cerca más es gente de clase media, media-baja. Creo que no estoy de acuerdo en que se coarte la posibilidad del desarrollo municipal justamente mitigando o coartando justamente esa recaudación. ¿Uno puede interrumpir aquí en esta parte? Sí, ¿Sabes por qué yo lo planteo? Y lo planteo con el mayor de los respetos y cariño, porque yo tengo mucho cariño, nos conocemos desde los Andes, entre paréntesis, cuando jugaba básquet por la Di Mayor.
¿Sabe por qué lo planteo? Yo fui alcalde de una comuna que se llama Calle Larga, una pequeña comuna del Valle de la Aconcagua, donde el 80% de la población es vulnerable y donde todos los aportes que recibe son del Fondo Común Municipal y donde en las temporadas de invierno la gente muchas veces, porque se ha acabado la época de la fruta, no tiene trabajo y por lo tanto muchas veces ni siquiera tiene mercadería para comer. Entonces yo creo que este es un tema que hay que abordarlo en seriedad porque las municipalidades van a sufrir mucho El gobierno dijo que si iba es a que se compensar coarta completamente todo lo este que tema de las dejaron de contribuciones. recaudar. Por eso quería terminar el punto. Disculpa Creo que que no no. es justo que las municipalidades como Calle Larga, Chihuayante, Hualqui, Florida, Santa Juana, Coronel, y últimamente, y aquí quiero cerrar el punto, Penco, Lirquén y la parte sur de Tomé, que fueron devastados por un incendio, no podemos jugar con recursos que nos van a servir para la verdadera reconstrucción nacional. Esa reconstrucción parte por darle a la gente que lo ha perdido todo integridad, presencia y valor. O sea, usted está diciendo que tienen que compensar. Tendría que Lo ser se saque del compensado fondo desde común. el punto de vista, cuando tengamos los papeles en la mesa, nuestro panel de expertos nos va a dar por lo menos algunas señales. Franco Parisi nos está aconsejando, y voy a dejar de claro algo que está sucediendo ahora en la prensa, que lo más probable es que digan que él está tomando decisiones. No, señores, nosotros tenemos libertad de conciencia, votamos a conciencia, Ya. pero sí tenemos un comité que nos permite tomar las decisiones previo a las votaciones. Ok. Patricio Briones, diputado, le pregunta usted a la diputada Iracy Hasler. Esto es Preguntas Cruzadas. Señorita Iracy, señor Venegas, a pesar de por su intermedio. Yo ¿Por mi intermedio? Por su intermedio, porque también quiero que me Señorita responda. Porque también quiero que me responda. Yo pertenezco a un partido creado hace prácticamente 15, 14 años que representamos justamente a la persona que le cuesta llegar a fin de mes. Tratamos de llevar un mensaje claro, simple, con pertenencia y sin mucha ideología o fanatismo. Le pregunto directamente también al señor Venegas. Nosotros no nos consideramos oposición. Nosotros nos consideramos colaboradores. Si algo es bueno, sí. Si algo es malo, no. Simple. Usted que pertenece al ala más fuerte de la izquierda. Usted también, señor Venegas. ¿Qué se considera? ¿Una oposición férrea o una oposición, podríamos decirle, obstructiva? No, en ningún caso. Gracias por la pregunta, Patricio, porque es muy importante señalar que quienes estamos en la oposición jugamos un rol elegido por la ciudadanía y que en nuestro caso busca ser constructivo. Aquí lo que necesitamos es aportar, argumentar, poner elementos sobre la mesa como hemos hecho hoy, como hemos hecho en el Congreso y poner también propuestas o planteamientos para la ciudadanía. Y yo lo dije desde el primer momento, de hecho se lo dije al presidente Kast el día que nos encontramos en el ex Congreso. Sí. Y le dije, presidente, para aquello que vaya en beneficio de la gente, en beneficio de las personas que más lo necesitan, de la clase media, ahí vamos a estar apoyando. Y en aquello que vaya contra los derechos de la ciudadanía que tanto tiempo ha costado conquistar, vamos a hacer una oposición firme con nuestros argumentos y con la fuerza que tenemos también democráticamente elegida en el Congreso. Vamos con las tarjetas de inmediato, así que tomen sus tarjetas. Primera pregunta, ¿fue un error o no fue un error el almuerzo del presidente en La Moneda, que aclaró La Moneda, que lo financió él? Está todo el cuestionamiento sobre quienes atendieron y todo eso, pero más allá de aquello, ¿fue un error o no fue un error? Si fue un error rojo, si no fue un error verde. Ya. Si fue un error rojo. Sí. Ya. Se divide entre estos dos sectores la respuesta. ¿Por qué no fue un error? No, yo creo que todos los presidentes han hecho este tipo de actos. Él dijo que lo financió con sus dineros propios. Hay una solicitud de Contraloría respecto a cierta información que dijeron que se iba a canalizar a través de los canales que corresponde. Pero yo aquí llamaría, y en esto a los diputados del Frente, a no ser una oposición a la Manucheri. No nos estemos preocupando de quién sirve o quién no sirve en el almuerzo. Hoy día Chile tiene problemas mucho más grandes que estar preocupado por quién sirve o no sirve en el almuerzo. Eso tiene que ser rápido. Por allá, ¿qué piensa, diputado? Yo creo que cometió un grave error y que se viene acumulando, que ya deja de manifiesto una manera de ser y no entender el poder. Lo hizo cuando asumió como presidente, donde hizo en la propia Moneda un bar abierto. No olvidemos eso. Imaginemos que fuera un alcalde con una municipalidad. Después el tema de la mascarilla puede ser más discutible y el tema de ahora es que lo hace en La Moneda, no con embajadores, no con diplomáticos, no como una reunión. Si en todas las reuniones se come galletita y todas esas cosas. En el Cerro Castillo también se hacen reuniones donde muchas veces se hacen cenas para llegar a acuerdos. Pero hoy día transformar La Moneda, por tercera vez ya caer en este tipo de errores, deja de manifiesto que no entiende la rigurosidad portaliana a la que recién hablábamos. No está entendiendo cómo se ejerce el poder y esto no es una monarquía, señor Kast, esto es una república. Diputado Briones.
No creo que sea un error porque hay que elevar el debate. Ya él puede hacer lo que quiere con su dinero. Creo que la moneda por ahí tendría un poco de... Eso no le gustó tanto. Un poquito, pero creo que él tiene la libertad de cualquiera. En el caso, yo vivo prácticamente en el Congreso, utilizo todos los casinos que hay, trato de evitar el menor contacto y hacer cosas que no corresponden, respeto los espacios, pero en cierta medida, mientras no utilice Patricio, ¿tú recursos estarías de acuerdo públicos... con que hiciera un cumpleaños de su hija o el matrimonio de su hijo, como lo hizo la Marta Larraechea, por ejemplo? ¿Puede hacer el matrimonio de su hijo en la moneda? Por eso, hay que elevar el nivel de la discusión. Bien, porque tú dices, no, tú dices que es un tema frívolo, superfluo, Sí, pero sí. la pregunta en concreto, No. si el presidente decidiera que su hija, por ejemplo, se casara en la moneda, ¿es legítimo? Evidentemente que no, y lo que nosotros ¿Y no hemos es lo dicho, mismo acaso? y hemos hecho un llamado también, porque acá hay una decisión del presidente, que no la había tomado ningún presidente hace muchísimos años, que es vivir en la moneda, lo cual significa un ahorro grande para el Estado. Recordemos que a otros presidentes se les pagaba la casa y otro tipo de ¿Podría cosas. terminar el punto? Sí, perdón, doctor, pero solo voy a que nosotros hemos dicho que, Es que no es a raíz me de eso, encanta el debate. de que el Yo creo que presidente ustedes lo está en están la moneda, simplificando lo que se necesita es un simbólicamente. protocolo. Ya, que pero aquí deje- se necesita un se protocolo. necesita un protocolo Pero, que deje Eduardo, estas ¿tú cosas consideras mucho que- más claras. Eduardo, ¿tú consideras que a propósito de que el presidente hoy día vive en la moneda, esa es la casa del presidente para todo efecto y deja de ser un palacio, un monumento por histórico, supuesto que un no. lugar de Pero es que mira, trabajo? es que el debate Porque una lo cosa tratan es de que el llevar- presidente pueda pernoctar en la moneda, Es que el debate lo efectivamente, tratan de llevar pero a la las moneda es la situaciones casa de todos los chilenos y del chilenas. absurdo, digamos. Y mientras, acá lo que nosotros se hemos le está señalado, diciendo hay un además al resto de esfuerzo. los chilenos que se tienen que ajustar el cinturón. Estoy de acuerdo, y el presidente ya ha dado señales de que se van a ajustar los sueldos de los asesores. Nosotros hemos hecho un llamado, precisamente a raíz de la crisis de los combustibles, a que los primeros que tienen que ajustarse el cinturón en esto debe ser la burocracia y empezar con la fusión de ministerios, que fue algo que por lo demás el presidente José Antonio Kast en su minuto propuso. Ok, pregunta respecto de Mara Cedini. ¿Han sido las críticas producto del machismo? Si creen que son producto del machismo, como dijo la ministra de la Mujer, que había mucho de odio y de machismo en las críticas a Mara Cedini, si creen que ha sido parte machista, las críticas están motivadas por aquello, pongan el verde. Si creen que las críticas no son producto del machismo, ponen el rojo. 3 tarjetas rojas y una tarjeta verde. Diputado Briones, ¿por qué usted no cree que hay machismo, que hay odio en las críticas? ¿Encuentra que son justificadas las Disculpa, críticas? Mónica, la pregunta fue si es que hay también, porque si es producto del machismo, esta es mi respuesta. No, producto del machismo. Si es que también No, hay siempre machismo, hay otra No, respuesta. en todo en la vida hay machismo, pero si la sustentación es aquello ¿Podría no. preguntarme? No, Sí, mentira. dele. A ver, yo creo que Mara Cedini es una persona bastante elocuente, si está en esa posición maneja bastante el tema, pero se cometieron errores y estamos solamente a un mes de asumido el gobierno. Cualquier cosita, cualquier error va a ser magnificado. Las redes sociales son un desastre, es un caldo de cultivo tremendo para aquellos que se esconden detrás de un algoritmo. Y me parece que el error puntual de ella es quizás pensar mucho y tratar de hablar sobre el camino. Yo creo que no hay machismo, simplemente hay un error de procedimiento. Espero que lo corrija y sea lo más elocuente posible de aquí en adelante. Esto es bien binario, entonces usted Sí, no, si me después deja explicar justifica. un poco Sí, porque pero machismo no, va ojo. un poco en la línea de lo que dice la diputada. Yo creo que hay machismo. Las críticas no han sido producto del machismo. Yo creo que todo el mundo tiene hacer la legítima crítica que estime a la vocera de gobierno. Yo estimo que es una gran vocera de gobierno. ¿Le gusta como que vocera? Me gusta como vocera, creo que se está desenvolviendo bien, está en un proceso de adaptación al cargo y yo creo que a medida que vayamos avanzando se va a ir empoderando más en su cargo. Pero sí creo que hay machismo, porque he visto críticas que van desde cómo se le ve el pelo, la vestimenta y que yo creo que no caben. Acá todo el mundo tiene el legítimo derecho a hacer la crítica política que quiera. Pero de repente cuando uno ya llega al color de chaqueta que usa, ¿no? Ya me parece que también es un poco exagerado. Yo creo que coincidimos ¿Puedo? en esa parte, diputado. Mira, yo quiero hacer una cuestión de principio. Yo creo que ella efectivamente está sufriendo de cierto grado de bullying. Y no me gusta el bullying con ella. Y no me gusta el bullying con nadie. Ningún tipo. Yo creo que ella sí era bastante agresiva, bastante violenta, bastante grosera con su oponente. Pero si nosotros nos quedamos que porque ella fue así, nosotros vamos a hacer de la misma manera, no cabe. Yo creo que tenemos que tratar de construir un diálogo distinto. Dicho lo anterior, ella lo ha hecho mal. Ella ayer no sabía, en una cuestión contundente, tú, Eduardo, eres abogado, ¿sabes lo que significa en el derecho internacional no pronunciarse contundentemente que el Estrecho de Magallanes no es chileno?
la vocera de gobierno. O sea, que es eso chileno. puede ser, es chileno Sí, y que pero puede ella no ser dijo eso. utilizado Ella en cualquier circunstancia en el futuro donde no existe un reconocimiento concreto del Estado de Chile. Igual, Pérez Maquena, tú que se Entonces, quería aclarar. no es Sí. una liviandad como se ha tratado de generar. Entonces, por lo tanto, con esto termino. No comparto el bullying. Segundo, no creo que lo que se le esté sancionando sea por machismo, sino que porque lo ha hecho mal. ¿Tuvo mal lo de Magallanes o no? Sí, o sea, yo creo que en materia de soberanía acá hay solo una lectura. Vamos a defender siempre la soberanía de Chile y eso hay que decirlo acá y en la quebrada del Ají. Sí creo que efectivamente acá ha habido una crítica desmedida contra la vocera Ok. del gobierno y que muchas veces ha Quería- respondido a elementos que no son propios de la crítica política. ¿Quería acotar algo respecto al Perdona. tema de Claro que no me vocería? preguntó el tema, pero... Eso es machismo, ¿no? Y lleva al último. Claro. No, pero para que te explayes por más pero rato. afortunadamente creo que con matices en este tema tenemos una opinión más o menos común. O sea, aquí hay elementos que han sido errores importantes. Lo del estrecho de Magallanes, sin duda, o sea, defender la soberanía de nuestro país es muy importante, no solo para Chile, sino El obviamente Estado en nuestra quiebra. visión y relación con los otros países, pero también el Estado en quiebra. Son elementos que son especialmente complejos, que después tuvieron que desmentir, bajar publicaciones, etcétera, y por tanto hay errores que son importantes y que yo lamento. Ahora, a eso se agregan elementos del contexto machista en que vivimos y a mí eso no me parece. Creo que eso debe quedar fuera del debate, su aspecto físico u otros elementos, eso no es parte de la discusión política. Y con todos. Hoy con día todos, comenzaron a con todos. expulsarse, se retomaron los vuelos de inmigrantes y la pregunta es, ¿se podrá cumplir con la, no sé si se deberá, se podrá cumplir, se cumplirá con la meta de promesa de campaña de expulsar 330.000 migrantes? Bueno, lo primero en esto... Bueno, por la tarjeta. Pues. Es contra Ah. La pregunta es si se podrá cumplir. ¿qué? ¿Van a cumplir o no con la promesa de Si expulsar no van a cumplir, es rojo. 330.000? ¿Ah? Si no se cumple, no es Exacto. con rojo. ¿Te cree que no van a poder cumplir? ¿Y usted? Estoy en reflexión. No sabe, ya, cree que no. Rápidamente, uno y uno para pasar a otro tema. Así que aquí defiende usted y después... Evidentemente que en esto hay un acto también de fe de que el gobierno efectivamente pueda cumplir con las promesas. Es una meta ambiciosa la que se ha puesto, pero que ya se han visto algunas señales que van en la dirección correcta. Salió el primer vuelo, se está construyendo la zanja, desde los anuncios que han habido ha parado el flujo de la inmigración descontrolada por el norte del país. Entonces yo creo que vamos en la dirección correcta y espero que el gobierno pueda cumplir con esa expectativa que él mismo generó. Yo creo que es humanamente imposible que en 4 años y en mucho tiempo más se pueda sacar a estos inmigrantes irregulares. Pero además quiero señalar que aquí lamentablemente el presidente llegó con una promesa falsa a la ciudadanía al poder. Porque el grueso de cómo ganó la elección fue con su discurso de la seguridad ciudadana. No nos olvidemos que él atemorizó, que la gente estaba muerta de miedo, que la delincuencia se iba a terminar. Y al final, miren, fíjense, por ejemplo, en qué gastamos gran parte de este programa. La reforma tributaria, la imposición económica que quiere generar y cuál es el proyecto y el plan estratégico que nos están ofreciendo respecto al tema de seguridad. Ninguno. Todo lo contrario, tenemos una ministra, y quiero decirlo categóricamente, que lo más probable es que tenga fecha de vencimiento próximo. Y eso ¿Qué tan significa que, próximo? no sé, pues yo no soy gobierno, No pero sé, es ¿usted cree que evidente. debería irse ya? Es que es evidente que lo está haciendo mal. O sea, si yo fuera de gobierno, Eduardo, te lo digo con todo el corazón, están perdiendo mucho tiempo. Ya, entonces, muy rápido. ¿Aprueba o no aprueba la ministra Steiner? Wow. ¿Aprueban o no aprueban a la ministra Steiner? Reflexión. Hay 2 que aprueban, 2 que rechazan. ¿Por qué la aprueba, diputado? A veces hay que tomar decisiones difíciles, poco populares y hay que ponerse los pantalones. En ese sentido, perdonándole, voy a ser bien pragmático, perdonándole la falta de asistencia a clase el otro día, creo que la ministra que Steiner no fue a la Comisión de Seguridad. ha estado donde ha tenido que estar. Estuvo en la 8ª región, estuvo en la zona devastada, estuvo con los vecinos y eso fue una evidente muestra de que Ok. está consciente de lo que está pasando. Diputada Hassler, ¿por qué la reprueba? Sí, bueno, la pregunta es binaria y la verdad creo que hay algunos elementos que han sido muy complejos respecto del trabajo en el Ministerio de Seguridad. Por un lado, que no vemos un trabajo directamente hacia la seguridad, la falta al Congreso que implicó una incoherencia muy grande, no lo planteo solo yo o solo la oposición, lo dijo muy abiertamente el oficialismo, el diputado Carter cuando dice se nos cae el relato, se nos cae el discurso, Ok. cuando dicen que hay una importancia en los temas de seguridad y de carabineros y no llega el gobierno a discutir la reforma, ni la ministra ni el subsecretario, etcétera.
Y además creo que hubo una polémica muy compleja que ella no logró dilucidar y que plantea dudas respecto de si al asumir buscó generar un trabajo por temas personales que venían desde su relación en la Fiscalía con la Policía, investigaciones o no. Y esa duda creo que es muy compleja para la ciudadanía y hubiera sido bueno que quedara realmente clara. Nos acaba el tiempo, tenemos que ir a la pausa y regresamos. Aquí se debate. Pero está bueno. Lo que sí presentó la querella por femicidio. Ya, volvemos, minutos finales y les voy a hacer una pregunta inversa, le puse. Sin tarjeta. Y es de la siguiente, porque a quienes son de oficialismo o que están en una postura un poco más colaborativa y a quienes están en la oposición. A usted, diputado, y a usted, diputada, la pregunta es la siguiente. Cuéntenme una cosa en que este gobierno es o ha sido mejor en este mes que el gobierno del expresidente Boric. Oh, qué difícil Difícil. contestar tú. En que, La verdad es que los que- serenos han durado muy poco. Claro, no podemos evaluarlos todavía. La verdad No es hay que nada en que hayan sido La verdad mejores. que es bien difícil porque en este mes no hemos visto un aporte hacia la ciudadanía, hemos visto el benzinazo que inmediatamente subió el costo de la vida a las personas, entonces cuesta identificar elementos donde haya realmente un buen desempeño Ya. y mejor incluso que en el gobierno anterior. A ver, Creo veamos que- si puede- espero veamos que si- en los próximos meses sí tengamos elementos A que ver, destacar en vamos a ver ese por sentido. acá. ¿Hay algo en que este gobierno haya sido peor que el gobierno anterior en este mes? Por eso es la respuesta inversa. Sí, pero Eh, ¿encuentran algo en que lo hayan hecho peor que...? A ver. difícil. Quizás aún yo me- pudiera contestar, A ver. permiso, mi querido amigo Bretón. Creo que el gobierno está cometiendo un pequeño error conceptual respecto a tomarle la opinión a todos, menos justamente a un partido que representa el devenir del día a día, a la persona que se sube a la micro a las 6 de la mañana para llegar a las El 7 de la tarde. PDG. Y eso obedece justamente a una Ya. campaña que empezó el año pasado tratando de minimizarnos, invisibilizarnos y obviamente Franco Parisi como el verdadero objetivo de esto. Ok. Yo están creo que ese buscando es el gran error. invisibilizar. Yo Ya. creo que ese es el gran error. Ok, No, y- yo sí pudiese hacer una crítica A ver. muy menor, pero creo que, Muy que menor, efectivamente esto fue también parte del aprendizaje ¿Ya? del Frente Amplio, es que creo que en un minuto el presidente Boric logró tener muy afianzada, después terminó dividido igual, pero logró tener una coalición, digamos. Siempre se hablaba de las dos almas, lo que uno quiera, pero creo que quizá acá lo que nos falta a nosotros en el oficialismo es precisamente dejar de pensar más en los proyectos particulares que cada partido puede tener. Entiendo. Y ponernos a trabajar para que el presidente José Antonio Oye, Kast le vaya y bien. rápido en el momentos finales. ¿Creen que llega intacto el gabinete a junio, que es la cuenta pública, y hasta septiembre? ¿Sí? ¿Usted cree que llega? Yo creo que llega. ¿Sí? Ay, no lo dijo con tanta fe. ¿ah? No, yo creo que llega. Llega entero. Porque Yo creo que conociendo va a al llegar. presidente Kast, serio? él es muy de colaborar con su equipo. Ya. Y Yo por creo- aquí Se nota yo una creo que va a sensación de llegar- equipo dentro del gabinete que tiene al presidente cuerpo, muy cómodo ¿ya? y él le da mucho respaldo a sus ministros y eso los es deja verdad, hacer le da, mucho. les da les Yo da creo respaldo. que va a llegar, ¿Ya? un poco por lo que dice Eduardo. Yo creo que efectivamente él va a tratar de consolidar a su equipo, pero de la misma manera creo que va a ser un error, porque está perdiendo en un gobierno de 4 años. Los meses son demasiado importantes y yo creo que en el ámbito de la seguridad, vuelvo a insistir con el tema, tiene que dar una señal clara. No Ya. hay ninguna estrategia anunciada en seguridad aún, Sí. ninguna. Tuvimos ayer, Diputado tuvimos operativo Briones, acá, ¿cree que va a las llegar cifras de intacto, homicidios no? se están Tengo, dando todos los días. acá es un tema bastante volátil. Hay que entender que los fenómenos son instantáneos. Internacionalmente estamos golpeados por una crisis que nos tiene prácticamente contra Ya, las pero cuerdas. jueguesela. ¿Llega o no llega junio a septiembre? Difícilmente llega. Difícilmente llega Pero le entero. tengo fe. Ya, difícilmente llega a junio entero el gabinete. ¿A septiembre, perdón? No. Ah, Bueno, junio o septiembre. A bailar juega, como decían algunos. yo creo que a junio. Yo ¿Ya? creo que podría haber alguna modificación, pero que siempre tiene que ir en beneficio de una buena toma de decisiones. Espero que se abra el campo, lo vengo diciendo desde el principio, que se abra el campo visual e integre a todas las visiones, tanto en el Parlamento como en la vida política.
Bueno, depende de la decisión del presidente, entonces Obvio, no es sí. algo que uno ¿Pero pueda usted qué de cree? antemano predecir, pero a propósito de la tosudez muchas veces que ha tenido el presidente, pudiera ser que a pesar de equipos que por ahora han tenido dificultades, que de todas maneras esperamos que mejoren por el bien de Chile, pudiera ser que los mantenga a pesar de distintos errores importantes y que eso pudiera perjudicar el plan de gobierno. Creo que hay algunos actores que tienen muy poco diálogo, particularmente en Hacienda preocupa mucho la falta de empatía, de escucha, y por tanto creo que es importante que esos elementos mejoren, cambien y muy rápidamente porque afectan directamente a la ciudadanía. Quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado en esta Aquí se debate, invitados, invitadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, por supuesto, gracias por debatir en sus casas, por conversar, por informarse. Nos vemos el próximo jueves en Aquí se debate. Buenas noches.